Muy buenos días. En el ejemplo del día de hoy vamos a utilizar EES para resolver un ciclo de enfriamiento por compresión mecánica de vapor. En este caso vamos a hacer un ciclo ideal. En un ciclo ideal, a diferencia de un ciclo real, se considera que el compresor es un proceso isentrópico, que significa que la diferencia de entropía con respecto a la entrada y la salida es igual a cero. Significa que la entropía en el estado 1 es igual a la entropía en el estado 2. También, en un proceso ideal, en la válvula de expansión, cuando el refrigerante disminuye su presión, el proceso se considera isentálpico, que significa que la diferencia de entalpía, es igual a cero. Por lo tanto, H3 es igual a H4. Como es un proceso ideal, también se considera que el refrigerante a la salida del condensador está en una fase de líquido saturado. Significa que la calidad en el estado número 3 es igual a cero. También el refrigerante a la salida del evaporador en el estado número 1 se considera como un vapor saturado, es decir, está saliendo completamente en la fase gaseosa. Entonces, la calidad en el estado número 1 es igual a 1, considerando un vapor saturado. Bajo estas consideraciones, nosotros podemos identificar dos zonas de presión en nuestro ciclo de refrigeración. Tenemos la presión de alta, que corresponde a la salida del compresor y a la salida del condensador, y como es ideal lo vamos a considerar como una misma presión, y la presión de baja, que es a la salida de la válvula de expansión y a la salida del evaporador. La función del compresor es incrementar la presión para sobrecalentar el vapor del refrigerante para poder tener una diferencia de temperaturas adecuadas con la temperatura del ambiente para poder transferir ese calor que absorbió en el evaporador. La función de la válvula de expansión es disminuir la presión para que disminuya su temperatura del refrigerante y pueda absorber esa energía térmica del espacio que queremos refrigerar. El calor que rechazamos al ambiente, en ese caso como es un ciclo de refrigeración, es QH. El calor que nosotros tomamos del medio que queremos refrigerar es QL. Y nosotros, para poder realizar ese incremento de presión, pues requerimos suministrar un trabajo a nuestro compresor, un trabajo mecánico, y eso lo vamos a considerar como W de entrada. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a considerar un ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal en el que tenemos una zona de presión de alta con una presión de, en este caso presión 2 de esta zona, de 0.14 megapascales. Y vamos a tener una zona de baja presión, es decir, cuando estamos en la zona fría, de, en este caso, presión 1 de 0.8, no, perdón, aquí es al revés, 0.8 megapascales. Aquí es al revés. Vamos a tener una zona de alta presión, aquí es la de 0.8, perdón, y aquí es la de 0.14. 0.8 megapascales porque es la zona de alta y aquí 0.14 que es la zona de baja presión. 800 kilopascales y 140 kilopascales. Basándose en lo anterior, y si queremos considerar unidades en función de la masa del refrigerante, vamos a considerar una masa o un flujo másico de nuestro refrigerante de 0.05 kilogramos sobre segundo. Por todo nuestro circuito, por todos nuestros equipos, va a estar pasando un flujo másico de 0.05 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a pasar a nuestro programa ES y vamos a iniciar con la codificación de nuestro ciclo para darle una
respuesta y poder hacer estudios paramétricos con ese tipo de información. Para lo anterior, pues vamos a iniciar primeramente con la información que me está dando el ejercicio. Vamos a poner como comentado, como comillas, como comentarios que no son como ecuaciones, datos del ciclo. En este caso, muchachos, estamos utilizando el sistema de unidades internacional, la masa en kilogramos, temperatura en Celsius, presión en kilopascales, la energía en kilojoules y las funciones trigonométricas en grados. ¿Ok? Entonces, los datos del ciclo. Bueno, en una primera instancia me está dando las presiones. Ok, vamos a utilizar la siguiente lenguaje de programación en donde los estados los vamos a poner entre corchetes para poder generar una tabla con las propiedades de los diferentes estados y que las pudiéramos nosotros representar de una forma más fácil. Entonces la presión 1, que es la presión de baja, es igual a 0.14 megapascales. En este caso, como nosotros tenemos kilopascales en nuestras unidades, vamos a ponerlo directamente en kilopascales. Entonces son 140 kilopascales. Entre corchetes, muchachos, se ponen las unidades para que las pueda utilizar ES en los cálculos y decirnos al final qué resultados son, qué unidades resultan en nuestros cálculos. ¿Qué otra información tengo? Pues tengo la presión de la zona de alta, y en este caso es la presión en el estado número 2, la cual es P corchetes 2 es igual a 800 kilopascales. Muy bien. Como nosotros sabemos que no vamos a considerar una caída de presión a la entrada y salida de nuestro condensador, así como a la entrada y salida de nuestro evaporador, vamos a considerar que son procesos isobáricos. Entonces podemos suponer o considerar que la presión 3 es igual a la presión 2, así como la presión 4 es igual a la presión 1. Entonces nosotros podemos poner en nuestro código presión 3 es igual a la presión 2 y presión 4 es igual a presión 1. ¿Por qué pongo esta igualdad en lugar de poner, por ejemplo, la presión 3 es igual a 800 kilopascales y la presión 4 es igual a 100 kilopascales, 140 kilopascales? Porque a la hora de que yo esté haciendo estudios paramétricos y quiera variar, por ejemplo, la presión de la zona de baja, solamente voy a requerir cambiar el valor aquí, cambiarlo, por ejemplo, a 150, y de eso se va a ver reflejado automáticamente en la presión 4. De otro modo, si yo pusiera aquí el valor numérico, pues me vería obligado a siempre que esté cambiando la presión también cambiarla acá. Y en todas las ecuaciones o en todo el código donde esté empleando el valor directo, pues tendría que cambiarlo. Esto es una de las ventajas de ES y pues hay que tratar de utilizarlas para facilitarse los estudios. Ok, entonces ya tenemos las 4 presiones de los 4 estados de nuestro ciclo. ¿Qué información más me da el problema? Pues me da también el flujo másico que está pasando el refrigerante. Y en este caso, para poner M con el puntito arriba, ese que está aquí, en ES se pone M-dot. Es igual a 0.05 entre corchetes kilogramos sobre segundos. Entonces, m-dot significa m con el puntito arriba. Para verlo, lo podemos hacer en el formato de ecuaciones. Y aquí tenemos nuestro m con el puntito arriba. Solo para tener una unificación. Ok, bueno, ahora vienen consideraciones que al ser un ciclo ideal, pues nosotros podemos establecerlas en nuestro problema. Por ejemplo, como es un proceso ideal, nosotros sabemos que el compresor es un proceso isentrópico, entonces la entropía en el estado 1 es igual, o la consideramos que es igual a la entropía en el estado número 2. La válvula de expansión o la válvula de estrangulación es un proceso isentálpico en donde la caída o la disminución de entalpía o el cambio de entalpía es igual a 0. Por lo tanto, la entalpía 3 es igual a la entalpía 4.
También estamos considerando que a la salida del condensador va a ser un líquido saturado, va a rechazar todo el calor requerido para convertirse en un líquido saturado. Por lo tanto, la calidad en el estado número 3 es igual a cero. Y en el evaporador, a la salida del mismo, el refrigerante va a presentarse como un vapor saturado. Por lo tanto, la calidad en el estado número 3 es igual a 1. Entonces, esa información nosotros la podemos plasmar en nuestro código para poder calcular las propiedades termodinámicas que nos ayuden a calcular los calores transferidos, así como el calor de entrada. Entonces, iniciamos con la entropía, por ejemplo, S1, que es la entropía en el estado número 1, a la salida del evaporador, es igual a S2. ¿Por qué? Porque es un proceso isentrópico. También dijimos que la calidad en el estado número 3, X, es igual a 0, es decir, es un líquido saturado a la salida del condensador. La caída o el cambio de entalpía en la válvula de estrangulamiento es igual a 0, por lo tanto, H3 es igual a H4. Y por último, tenemos que la calidad a la salida del evaporador pues es de un vapor saturado. Por lo tanto, X en el estado número 3, en el estado número 1, que es a la salida del evaporador, es igual a 1. Entonces, con esta información vamos a iniciar a calcular las propiedades que que requerimos para realizar nuestros balances de energía. Vamos a iniciar con el estado número 1. En el estado número 1, pues yo tengo de información de que es un vapor saturado y tengo la presión. Entonces, con esa información, recuerden que para calcular cualquier propiedad termodinámica es necesario contar con al menos dos valores de dos variables termodinámicas: temperatura, presión, entalpía, entropía, volumen. Entonces, ahorita yo tengo presión y tengo calidad. Entonces, con esas dos variables yo puedo calcular la entalpía. Y en vez de irme a tablas termodinámicas y poner el valor de entalpía a un vapor saturado, que sería Hg, a una presión de saturación de 140 kilopascales, del refrigerante 134A, porque eso sí no se los dije, ¿verdad? Vamos a tener aquí un flujo masivo de refrigerante y del refrigerante 134A, que es un refrigerante muy utilizado en los ciclos de refrigeración. Entonces, en vez de realizar el proceso de ir a buscar ese valor a tablas, pues lo vamos a buscar directamente que ES nos lo dé. Entonces nos vamos a Functions, nos vamos a Propiedades termofísicas, buscamos el refrigerante 134A, 134A, y nos vamos a la entalpía. Entalpía sola, no la entalpía de fusión ni la entalpía de vaporización. Vámonos a la entalpía sola. Y para calcular esa entalpía, ¿qué valores tengo? Pues yo tengo la presión y tengo la calidad. Entonces voy a utilizar la presión y la calidad para calcular la entalpía, pero no es en el estado número 3, es en el estado número 1. Entonces, pego el código para calcular la entalpía en el estado número 1 utilizando del refrigerante 134A, utilizando la calidad 1 y la presión 1 que está acá. Entonces, vamos a verificar ecuaciones. Entonces, ahorita me dice que tengo 10 ecuaciones y 12 variables. Todavía no puedo resolver mi sistema. Recuerden que para resolver un sistema de ecuaciones, tiene que ser cuadrado. El mismo número de ecuaciones con el mismo número de variables. Ok, bueno, pues vamos a ver qué más puedo conseguir. Ya tengo ahorita, ya pudiera calcular la entalpía, pero ocupo cerrar mi sistema. Pero también puedo calcular otras propiedades que requiero para mi cálculo, en este caso la entropía. Vamos a poner otra vez directamente desde function info, desde function info, en vez de entalpía vamos a buscar entropía. Aquí está, entropía del 134A, utilizando pues la presión, y en este caso vamos a utilizar, en vez de la temperatura, podemos utilizar, pues vamos a ir utilizando la calidad. Vamos a pegar la calidad. Ok, vamos a revisar y dice, ok, ya tienes 11 ecuaciones y 12 variables. Ok, todavía me sigue faltando una para poder resolverlo. Ok, pues vamos
poniendo, ¿qué les parece? Vamos a calcular con estas propiedades, pues ya podemos calcular la temperatura. Vamos a poner también la temperatura. ¿Dónde está la temperatura? Para tener esa información dentro de nuestro sistema. Y la pego. Ahí está. Ya tengo la temperatura y entropía y entalpía de mi sistema. Ok, entonces P3 es igual a P2 y P4 es igual a P1. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya tengo calculada la entropía en el estado 1. Como la entropía es igual a la entropía en el estado 2, pues yo puedo calcular ahora la entalpía en el estado 2. O sea, las propiedades en el estado 2. Permítanme. ¿Y qué tengo en el estado 2? Pues tengo la presión. ¿Y qué otra variable? Pues yo conozco que la entropía en el estado número 2 es igual a la entropía en el estado 1. Entonces puedo utilizar la entropía que previamente ya la igualé acá. Entonces ya tengo la entropía en el estado número 2. Entonces puedo calcular la entalpía en el estado número 2 utilizando la presión. Bueno, vamos a buscar aquí entalpía en el estado número 2, utilizando la presión y utilizando la entropía específica. Ya está utilizando la entropía en el estado número 2 y utilizando la presión número 2. ¿Ok? Bueno, entonces también puedo calcular ahora la temperatura en el estado número 2. Vámonos para tener ese valor. En sí la temperatura no va a formar o impactar en mis resultados. No la necesito, solamente necesito las entalpías. Pero pues para conocer qué temperaturas se están manejando en nuestro ciclo, ¿no? Entonces para la temperatura voy a utilizar la presión y pues ya tengo la entalpía. Voy a utilizar la presión y la entalpía en el estado número 2. Ahí está. Entonces ahora vámonos al estado número 3. Estado 3. En el estado número 3 yo puedo calcular la entalpía en función de qué, pues de la presión y de la calidad. Yo sé que a la salida del condensador va a ser un líquido saturado, entonces puedo calcular directamente la entalpía utilizando la presión y la calidad, en este caso del estado número 3. Y pegando aquí y pues solamente borrando aquí el 2 por el 3 en vez de irme hasta allá. Puede ser de las dos formas. ¿Ok? Entonces, ahora nos podemos ir, ya tenemos pues en el estado 3 calculada toda esa información. Nos podemos ir al estado número 4 y calcular, en este caso, como ya tengo la entalpía en el estado número 3, pues ya tengo calculada la entalpía en el estado número 4, ¿no? Es la misma. ¿Ok? Entonces, al revisar las ecuaciones, aquí ya me debería de dar el resultado de que está cuadrado el sistema. Al analizar el código me di cuenta que aquí cuando estaba calculando la temperatura del estado número 1, estaba utilizando la presión y el volumen en vez de utilizar la presión y la entalpía. Entonces estaba ingresando una nueva variable. Entonces, para evitarme ese problema y no volver a calcular el volumen, tener que calcular el volumen, pues lo cambio para que utilice la entalpía para calcular la temperatura. Entonces ya está cuadrado mi sistema, ¿no? Así como está, pues podemos resolverlo, podemos calcular o podemos ver las propiedades termodinámicas en esos estados al utilizar la calculadora. Es el flujo másico, pero al nosotros utilizar entre corchetes los estados, podemos agrupar o visualizar la información de esta forma en una tabla.
en donde todos los valores del estado número 1 se pueden ver aquí: entalpía, presión, entropía, temperatura y la calidad. En este caso pues ya tenemos las entalpías de todos los estados, también las presiones, y pues las entropías solamente del estado 1 y 2, no nos incumben ahorita las de los demás estados. Y temperaturas, pues vamos a calcular la temperatura 4, que es la que nos falta. Nos dice que con estos niveles de presión y con este refrigerante vamos a tener menos 17.15 grados ¿cómo se llama? A la salida del evaporador en el estado número 1. También vamos a tener 38.55 como vapor sobrecalentado del refrigerante. Esa temperatura va a intercambiar calor con nuestro medio ambiente, va a ingresar al condensador, va a disminuir el vapor sobrecalentado a vapor saturado, después va a retirar calor latente hasta irse a líquido saturado. ¿Y a qué temperatura? A 31.31, que es la temperatura de saturación, a la presión de 0.8 megapascales. Ok, entonces nomás nos falta aquí la temperatura, pues para tenerla contemplada. Copiamos este de aquí que está aquí, temperatura 3, nomás le borramos T3, le ponemos 4, 4 y 4. Entonces apreciamos y pues ya tenemos las temperaturas. Pues sabemos que como aquí está en condiciones de saturación y aquí sale la misma condición de saturación con la misma presión, pues por ende es la misma temperatura, no hay cambio de temperatura. Muy bien, entonces ya tenemos toda la información de todas las variables termodinámicas, en este caso entalpías, para realizar los cálculos de transferencias de calor y de trabajo requerido, ¿no?, por nuestro compresor. Entonces vamos a iniciar calculando, vamos a hacer el balance en el evaporador. ¿Qué les parece? Aquí, el balance en el evaporador. En el evaporador, ¿qué ingresa? ¿Qué energía ingresa? Pues ingresa el QL, ¿no? Ingresa el calor que estamos retirando del espacio refrigerado. Y eso se ve reflejado en una diferencia de entalpías, en las que nuestro flujo másico de refrigerante va a multiplicar la diferencia de entalpías. ¿Qué diferencia? Pues en este caso sería la entalpía 1 con respecto a la entalpía número 2, porque es mayor la entalpía 1 menos la entalpía número 4, perdón. Es el balance de energía, ¿no? Aquí solamente estamos considerando qué entra y qué sale y ya despejado. Entra, pues, QL y H4, y qué sale, pues, H1. Al despejar y simplificar factores por el flujo másico del refrigerante, pues queda esto, ¿no? Entonces, aquí pues ya podemos calcular automáticamente y me dice que el QL, o sea, el calor que estamos absorbiendo del espacio refrigerado, es de 7.235 kilojoules sobre segundo. En este caso, pues son las unidades de kilowatts, ¿no? Es lo que está retirando nuestro refrigerante, nuestro ciclo de compresión. Es lo que está enfriando. Ok, entonces ahora vamos a hacer el balance en el compresor. Balance en el compresor. Entonces, aplicando la misma ideología, qué es lo que entra y qué es lo que sale, y factorizar, pues tenemos que W que entra, que es el trabajo que requiere el compresor para elevar la presión, es igual al flujo másico refrigerante para calcularlos en unidades de potencia por la diferencia de entalpías. ¿Y cuál es la diferencia de entalpías de aquí? Pues H2 menos H1, ¿no? H2 menos H1. Ok, vamos viendo qué es lo que el trabajo que requiere mi compresor. Aquí me dice que el compresor requiere 1.73 kilojoules por segundo, 1.73 kilowatts de energía mecánica. Pues después, realizando la conversión electromecánica, pues puede ser un poquito mayor, para realizar la conversión, el incremento de presión, ¿no?, para sobrecalentar nuestro vapor y pueda realizar un intercambio de energía con el medio caliente. Ok, ya tenemos ahí. ¿Qué nos falta? Pues nos falta el balance en el condensador.
Y pues aplicamos también un balance de energía, qué es lo que entra, qué es lo que sale, agrupamos términos y factorizamos. Entonces, QH, que es el calor que estamos llevando a nuestro sumidero de calor, que es el medio caliente, es igual al flujo másico de nuestro refrigerante por la diferencia de entalpías. ¿Y cuáles son las diferencias de entalpías aquí? En este caso sería H2 menos H3. En este caso, H2 tiene un mayor contenido energético, su entalpía es mayor y para que nos dé positivo, pues lo ponemos en un primer término. Entonces, calculamos y vemos qué es lo que resulta. Ah, pues ya tengo ahora sí las tres balances de energía realizados en mis tres equipos, que es QH 8.97, QL 7.23 y W que entra 1.73, todos kilojoules, ¿no? Entonces, como es ideal, pues se puede interpretar también que QH es igual a QL más W, ¿no? El QH tiene que sacar de nuestro sistema, de nuestro ciclo, toda la energía que se le suministró para mantener las condiciones. Y en este caso, ¿qué es lo que se suministró a nuestro ciclo? Aplicando un balance de energía global, pues se le suministró calor aquí, el que se está absorbiendo del espacio refrigerado, y el trabajo que se le suministró para incrementar la presión y la temperatura, ¿no? Entonces, para analizar la eficiencia de nuestro ciclo o el rendimiento, se utiliza el coeficiente de rendimiento, el COP, y este COP nos ayuda pues a interpretar qué tan eficiente es nuestro sistema, ¿no? El COP viene dado o viene calculado por mi efecto frigorífico, que viene siendo QL, que es tanta energía retiré del espacio refrigerado, cuánto enfriamiento generé, entre el trabajo que me costó realizar ese efecto frigorífico. Entonces, en mi caso, pues lo que está consumiendo el compresor, ¿no? Entonces, si yo calculo, me dice que tengo un COP de 4.16. ¿Qué significa 4.16? Significa que por cada kilowatt de entrada que le esté dando mi compresor, 4.16 kilowatts de enfriamiento va a generar mi ciclo de enfriamiento. Esa es la interpretación del COP, ¿no? Del coeficiente de desempeño. Ok, muchachos, hasta aquí es el problema. Nosotros podemos realizar una de las principales ventajas de ese, pues de que podemos calcular las entalpías, entropías, temperaturas de forma automática utilizando su base de datos y pues eso nos viene a facilitar realizar los problemas a mano, ¿no? También, por ejemplo, como les dije en un inicio, el motivo de utilizar, vamos a dejarlo aquí 140, que lo vemos al inicio, el motivo de utilizar siempre el código de programación en función de estas variables, es decir, de que pueden ver cómo calculamos todas las propiedades sin utilizar un solo valor, todo esto se calcula utilizando estos valores que están aquí, 1, 0, 0.05 y 140 y 800. Pues porque si nosotros queremos hacer un estudio paramétrico para ver cómo funciona, por ejemplo, el COP en función de las presiones operativas, o del flujo másico refrigerante, pues podemos hacer una nueva tabla paramétrica. Esa nueva tabla paramétrica, por ejemplo, se va a llamar variación del COP. Ok, para eso, pues, ¿qué quiero estudiar? Pues yo quiero ver cómo afecta la presión de alta, la presión 2. ¿Cómo afecta la presión 2 al COP? ¿Dónde está el COP? Aquí está el COP. Y también quiero ver cuánto trabajo está requiriendo el compresor para incrementar la presión, ¿no? Entonces, la presión en este caso del estado 2, que es la alta. Entonces se me abre esta tabla paramétrica. Yo lo que voy a hacer es ingresar varios valores de presión 2 y automáticamente se me va a calcular todas esas variables que yo le agregué aquí. Para yo poder hacer el cálculo en esta tabla paramétrica, pues tengo que bloquear la presión 2 en mi ecuación, en mi ventana de ecuaciones, porque va para que no utilice este valor que yo le estoy dando aquí de 800. Entonces, ya que lo bloqueo aquí, ya puedo utilizar los valores que voy a poner aquí automáticamente. Le puedo poner aquí en alterar valores, y quiero que de las 10 corridas que puse en un inicio, quiero que inicie pues con, a lo mejor vamos a ponerle con 500
y quiero que sea con un incremento, puede ser de 500 a 10.000, por ejemplo, y que de esos 10 etapas o pasos que le di, ese los calcula automáticamente, o quiero que sean incrementos de 100, por ejemplo, o múltiplos, o logaritmos, como ustedes quieran. Por ejemplo, voy a poner incrementos de 100 kilopascales. Bueno, vamos a ponerle incrementos de 150 kilopascales hasta el último, ¿no? Y que él me los calcule. Entonces le doy OK y automáticamente se llena mi tablita con las 10 corridas y va a variar la presión desde los 500 hasta los 1850. Le doy aquí donde está esta de resolver la tabla y pues automáticamente ese ya corrió 10 veces con diferentes valores de la presión 2 y puedo apreciarlos aquí, ¿no? ¿Cómo cambia el COP? Pues se puede apreciar la tendencia de que al incrementar la presión de alta, pues el COP tiende a disminuir y el trabajo que se requiere para realizar ese incremento de presión, pues tiende a incrementar, ¿no? Obviamente. Entonces, otro valor que me puede eh, dar un poquito de información es el efecto frigorífico, ¿no? Que es QL, cuánto calor estoy retirando. Vamos a agregarlo para verlo. Entonces, ahí está QL, le doy otra vez correr para que se calcule. Ahí está, ¿no? Entonces, eh, para hacer una gráfica, aquí lo veo en forma tabla, pero yo puedo hacer una gráfica para verlos en forma más visual. Me voy a donde dice plots, nuevo plot, XY, y en este caso yo quiero que se grafique, por ejemplo, en el eje de las X, eh, la presión 2, el incremento, y quiero ver en el eje de las Y, quiero ver el COP, quiero ver este W que entre y el QL, todos los quiero ver en el eje de las Y. Entonces vamos a ponerle OK, así tal cual como salga, no le vamos a dar formato, sí, vamos a darle OK, y ahí está, ¿no? Eh, Ahí está cómo varía. En este caso no tengo los símbolos, no tengo el nombre. No, ¿cómo lo hago para poner nombre? Mm, ujujú, eh, ujú. Bueno, ahorita no recuerdo muy bien dónde va para poner que aparezca el nombre, pero no va a poder interpretar. Bueno, ese que está aquí es el ese que está aquí es el COP. La línea negra es el COP, va disminuyendo. Pues también este es el QL, el calor que está del enfriamiento de nuestro sistema, y ese es el trabajo del compresor, ¿no? Que podemos apreciar que al incrementar la presión, pues el COP, nuestro sistema es menos eficiente, se retira menos calor de nuestro medio a refrigerar y el trabajo incrementa. Esta es una de las formas del beneficio este, de utilizar este tipo de programación NS. Y todo esto es considerando una presión baja de 140 kilopascales constantes. Pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo, en vez de 140 le pongo 200? Pues me voy a mi tablita, vuelvo a calcular, me voy a mis tablas. eh, ¿Dónde está mis tablitas? Mi grafiquita aquí está. eh, y bueno, ya cambió, ¿no? Uno no ha cambiado, o sí cambió. Déjame graficar. Plot. Nuevo. Cop. Está. Ahí está. Ahí está la nueva tablita. Pues podemos ver que al incrementar la presión de abajo, de baja, pues el COP incrementa pues ya cuando estamos a presiones bajas, es decir, hay una poquita diferencia de presiones de la baja con respecto a la alta, pero esta va incrementando, ¿no? Nosotros queremos un efecto frigorífico más o menos por acá, entonces ahí están son los valores. Bueno, muchachos, esto es por este ejercicio. Espero que lo hayan comprendido. Igual cualquier duda ahí me pueden mandar un mensajito. Saludos.